Hola, buenas tardes a todos. Empezamos. Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos al primer Kaggle Days Meetup. Muchas gracias por venir. Gracias a Kaggle y a Logic AI, que son los organizadores a nivel global. Gracias a Google Campus, que nos ofrece estas instalaciones. Y gracias a Terminus 7, que nos sponsoriza esta edición. Bueno, este es el primero de los que esperemos que sean muchos meetups, donde podamos traer a maestros y grandes maestros de Kaggle. Y vamos a empezar introduciendo, si os parece, qué es Kaggle. Bueno, si me... A ver... El técnico... Ahora. Bueno, Kaggle es la mayor comunidad, la plataforma que aúna la mayor comunidad de data scientists a nivel mundial. Kaggle ofrece varios servicios, varios servicios. Uno de ellos es el aprendizaje, donde ofrece cursos gratuitos de Python, R, Machine Learning, Deep Learning. También tiene en la plataforma los datasets, tiene más de 11.000 datasets públicos que se pueden utilizar para trabajar con ellos. Y también tiene disponible lo que le llaman kernels, que es código de competiciones accesible para todos, normalmente en Python y en R, donde realmente se puede aprender muchísimo, viendo cómo otros han resuelto algunas competiciones. Y lo más interesante de Kaggle, que son las competiciones de Machine Learning. Esto consiste en que las empresas o organismos proponen retos. Ahí podéis ver qué tipo de empresas son. Son primeras empresas a nivel mundial, por ejemplo, Home Credit, Santander, el CERN, Google, el IEcubo, Mercedes, Intel. Ellos proponen datos, proponen un reto y la comunidad de data scientists compite para resolverlo, ¿no? Y los primeros pues se llevan un premio, ¿no? También hay competiciones de aprendizaje, que lo tenéis ahí a la derecha, como de DigiRecognizer, Titanic, etcétera, ¿no? A nivel mundial, podéis ver los rankings. Hay 123 grandes maestros, 1.025 maestros, 3.000 expertos, 44.000 contribuyentes y 43.000 novatos. Hoy tenemos la suerte de contar con uno de los grandes maestros y con dos charlas muy interesantes. Y ahora queríamos presentaros que es Kaggle Days Meetup y queríamos conectarnos con los organizadores que están hoy en Londres, a ver si podemos hacer la conferencia para que nos saluden y luego pasaríamos a la charla. Fernando. Hi. Okay, hi guys. Hi guys, I hope that you can hear us. And hi Patricia. Hi Maria. Yeah, we can hear you. Have you here and to kick off this meetup. We'll be very quick and we'll start about saying who we are. My name is Patricia. My name is Maria, and this is Patricia, and we cooperate together. We are Kaggle Days creators actually, and we are official Kaggle partner and official representative for organizing Kaggle Days globally. And I'd like to start with thanking for being here. And thanks to you guys for organizing Kaggle Days Madrid. I mean, thanks very, very much. Thanks to Virilo, Javier, and Fernando. And also to Antonio, to Jose Antonio Guerrero. It's an honor to have you here, and that you, admitted and you came for this first meetup. So, Patricia, maybe a few words about the Kaggle Days idea.
Sure. Pleasure to have you here. We're so glad, thanks to you, this community can exist. That's basically the idea of Kaggle Days, is to bring the data science community offline. Because plenty of you probably know Kaggle. You know plenty of Kagglers offline? Online, I mean. And basically, we decided to create this idea, to create Kaggle Days, to bring all of you offline to meet each other, inspire each other, and learn from each other. So this community of Kagglers, which is now around 2 million of people all around the world, we wanted to give the opportunity to inspire each other and meet and compete in the competitions offline. That's the second goal of Kaggle Days. We want to give the opportunity to all of us to learn through competitions and team up at offline events. So right now, the story of Kaggle Days. It all started on May this year when we reached out to Kaggle, and together with them, we decided to organize the first edition of Kaggle Days in Warsaw. We brought almost 150 people, majority of them very experienced Kagglers and very experienced data scientists, who decided to participate and network, have fun together, but also learn through practice, through hands-on workshops guided by Kaggle Grandmasters. And basically, that's the idea of Kaggle Days in a few words. Right now, we are organizing, as you can see, meetups and conferences. So feel invited to all of the future events. Maria, Yes. do you want to? Yeah, just a short words, because you are probably waiting for Jose to start the presentation. And I would like to add that during first Kaggle Days, we managed to invite like 8 or 9 grandmasters and also a couple of masters. So there's the number of them was absolutely record. And actually, I want to say one thing to you, that this, please remember that this event is your community. This is your community, you create it. So feel like part of the biggest data science community in the world. And we want to expand it. So this is the community of Kaggle Days. And we warmly welcome you into our community. So follow us to hear more about next events, and we can invite you for the next big event, I mean the 2-day conference in Paris in January this year. Hope you can make it, so book your calendar. More details later, and enjoy next meetups in Madrid, because they will happen, I think, in a couple of times this year, and 2019 that will be organized by the guys. So fingers crossed, and we should finish by saying just go Kaggle and go Kaggle Days, and enjoy this evening. Enjoy. Thank you very much, Patricia and Maria. Okay. Thank you. Bye. Bueno, y ahora permitidme que presente a José Antonio Guerrero. José Antonio, oriundo de Cádiz y afincado en Sevilla, matemático de profesión, Kaggle Grandmaster, ha quedado entre los 10 primeros en más de 10 competiciones, algo realmente difícil, y uno de los 123 Kaggle Grandmaster en el mundo. O sea que para mí es un honor presentar a José Antonio Guerrero, quien también es CEO de Datric Intelligence, empresa que él mismo ha fundado. José Antonio, muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, gracias a Javier por tu amable presentación, a los organizadores y a Google Campus por cedernos las instalaciones y, sobre todo, gracias a vosotros por estar aquí escuchándome esta tarde. Esto no se oye muy bien, ¿no? ¿Ahora mejor? Bien. Bueno, el título original de la primera de las presentaciones era cómo llegar a ser número 1 en Kaggle. Entonces yo me he tomado la libertad de cambiar el título porque realmente no quería que nadie se sintiera defraudado. Voy a dar algunos consejos. Esto no termina de ir muy bien, ¿no? Voy a dar algunos consejos y bueno, espero que sean de utilidad. Como ha dicho Javier, yo soy matemático, soy estadístico y me he dedicado gran parte de mi carrera profesional, me he dedicado a la sanidad. En sanidad he hecho pues casi todo lo que tiene que ver con las matemáticas. He hecho en reporting, epidemiología, asesoría estadística de proyectos de investigación. He hecho bastantes cosas. Y llegó un momento en mi carrera profesional en la que me ofrecieron un puesto directivo, un puesto de gestión, y acepté este puesto. Y durante 15 años he estado de subdirector de tecnologías de la información en un hospital, pues llevando todo lo que es historia clínica electrónica, receta electrónica, todo lo que tiene que ver con la informatización del mundo de los hospitales. 15 años haciendo eso es bastante tiempo porque un hospital es una empresa crítica que funciona las 24 horas del día, 7 días a la semana, y cualquier incidencia o cualquier corte es una tragedia, con lo cual estar 15 años coordinando ese tema profesionalmente y personalmente me supuso un desgaste bastante importante, ¿no? Llegó un punto en el que decidí que esa etapa de mi vida profesional debía de cerrarse y bueno, volví a mis orígenes, al análisis de datos y a la parte estadística, ¿no? Voy a tener que pagar derechos de autor de esta fotografía, que no sé de quién es, porque en todas mis charlas la pongo. Algunos que sé que habéis venido a alguna que otra charla mía, os sabéis ya lo del OVNI de memoria, ¿no? Esta es la imagen que mejor representa los 15 años que estuve de directivo en sanidad, desde un punto de vista profesional, ¿no? Es una abducción en la cual durante 15 años pues prácticamente no toqué absolutamente nada de análisis de datos ni de estadística. Y 15 años son muchos años y los que estáis en este tema sabéis lo que cambian las cosas en cuestión de un par de años, pues imaginaros en 15, ¿no? Cuando me incorporé de nuevo a la vida activa, ¿no?, del mundo del dato, pues me di cuenta que estaba bastante desfasado. O sea, todo lo que yo utilizaba, las herramientas, los métodos, estaban prácticamente desfasados. Entonces, pues, inicié un reciclaje profesional. Me llegó una noticia de esta competición de Heritage Providing Network, que era un premio de $3 millones. Luego el premio tenía algo de truco, porque realmente los 3 millones era imposible. Había que rebajar un score que ellos tenían de benchmark
una cantidad que prácticamente con el ruido que tenían los datos era inasumible. Pero bueno, el premio se quedó, de los 3 millones, se quedó en $500,000 para el modelo que mejor predijera el riesgo de reingreso en hospital de una serie de pacientes. Bueno, pues yo recién incorporado a mi vida activa de nuevo en cuanto a análisis de datos, vi esta competición y empecé a trabajarla, ¿no? Empecé a trabajarla en Pascal. No sé si alguien de aquí conoce Pascal o ha oído hablar de Pascal. Bueno, pues era en lo que yo programaba. Pascal, el lenguaje científico por excelencia de los años 80, 90 y no sé si un poco más. Y utilizaba también SPSS. Bueno, pues esto en Pascal era incomestible. Realmente me di cuenta a las 3 semanas que no iba a ningún sitio, con lo cual pues me tuve que empezar a aprender R. En Kaggle, que fue la plataforma que hizo el hospedaje de esta competición, y ese fue mi primer contacto con Kaggle. En Kaggle la gente publicaba script fundamentalmente en R. Yo no tenía ni idea de R y hay que reconocer que R, la primera vez que lo ves con esos simbolitos de la flechita hacia la izquierda, pues tira un poco para atrás, ¿no? Parece algo críptico, ¿no? Y eso de que en una misma línea se puedan hacer muchas cosas, pues tampoco es muy intuitivo. Entonces, lo que sí que me di cuenta es que yo necesitaba 100 líneas de Pascal para hacer algo que en R se hacía en 3 líneas, con lo cual dije, yo tengo que aprender esto porque si no estoy muerto. Así que, bueno, me puse manos a la obra y en un dilema personal entre mi pasado estadístico y mi pretensión futura de Machine Learning y de reciclarme. Bueno, pues al final de casi 2 años de competición de Heritage Health Prize, quedé en tercer puesto de aproximadamente 1.353 equipos. Había por ahí un montón de empresas a nivel internacional y quedé en tercera posición. La verdad es que trabajé muchísimo, pero no pensando en ningún momento en ganar ni tan siquiera en quedar entre los 10 primeros, sino que era mi laboratorio de pruebas y digamos que mi método para reciclarme y para aprender. El resultado fue bastante agridulce, en el sentido de que el primero se llevó $500,000 y yo que quedé tercero, y si veis, no por mucha diferencia, pues me llevé una palmadita en la espalda. Fue de las pocas competiciones en Kaggle que solamente obtenía premio el primero. El tercero ni el segundo obteníamos absolutamente nada. Bien. Bueno, ¿qué supuso para mí el integrarme en la comunidad de Kaggle? Pues me gustaría comentar un par de anécdotas o de experiencias que creo que son muy positivas. Esta competición fue una competición privada que nos invitaban a los que habíamos quedado bien. Todavía creo que no estaba el ranking de Master, Grandmaster y demás. Entonces era una competición por invitación y el objetivo de esta competición era la predicción de la fuerza con la que la campaña de gripe iba a suceder en el futuro. Entonces, pues una persona de Harvard se puso en contacto conmigo, Sergei Jurgenson, y competimos juntos en esta competición. Quedamos en segundo lugar, con lo cual pues Genentech nos licenció el modelo que habíamos hecho y la verdad es que fue una experiencia bastante
bastante grata. De hecho, Sergey ahora mismo está en Data Robot, se llama la empresa. Y bueno, la verdad es que mantengo cierto contacto con él y con algún otro más de la empresa. Cuando alcancé el primer puesto, bueno, hay otra competición de la que guardo también cierto cariño, que es la que vamos a comentar en la segunda charla sobre el response stacking. Y esa competición, esa sí la gané, y ganando esa competición me puse el primero del ranking global. En ese momento, Leustakos, que es el acrónimo de Lucas Eustaquio, estaba en primer puesto, creo que lo desplacé al segundo lugar. Él, desgraciadamente, falleció hace un par de años o quizá algo más, no sé si seguís mucho la comunidad de Kaggle, fue la verdad algo que fue muy sentido entre todo el mundo. De hecho, hay un post por ahí que es Data Scientist Hero, que es el post más recomendado de todos los foros de la historia de Kaggle, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Kaggle nos ofreció hacer un proyecto que le había surgido de una empresa de Singapur, una empresa que se dedicaba a hacer estimaciones de los beneficios futuros que iban a tener aplicaciones de móviles. Esta empresa nos dio una serie de datos y había que hacer un modelo con la información de las primeras semanas, del número de descargas gratuitas y de pagos de las aplicaciones, pues había que hacer un modelo predictivo para saber cuánto dinero iba a generar estas aplicaciones y, en cierta forma, por ponerle un precio, ¿no? Ver si eran interesantes para comprarlas, para representarlas, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo hicimos entre Lucas Eustaquio, un profesor de la Universidad de Pekín, que por aquel entonces también estaba entre los 25 primeros, que se llama Wei Zhang, y yo. Entonces, la cosa era bastante graciosa porque prácticamente teníamos 8 horas de diferencia horaria entre cada uno, con lo cual pues era completamente difícil y casi imposible ponernos de acuerdo para hablar y para comentar. Teníamos que ir comentando las cosas de dos en dos y escribirla para que el tercero, cuando se levantara por la mañana, pues leyera lo que habíamos hecho, lo que habíamos pensado, ¿no? Es una experiencia también que te ayuda a esto de trabajar en remoto y trabajar con mucha gente. Bueno, ¿cómo llegar a ser número 1 en Kaggle? Desgraciadamente no hay caldero y no hay pócima, ¿no? Digamos, como todo en la vida, es una mezcla de tener ciertas capacidades y luego sacrificio y constancia, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que es más importante el sacrificio y la constancia. Voy a intentar hacer una pequeña guía de consejos. Van a ser consejos técnicos, no os asustéis, pero el primero que me gustaría decir es precisamente este. Si buscáis en Google las palabras think, more y less, pues lo que os va a salir es miles de referencias de think less, do more. Miles de referencias. Sin embargo, a mí me llamó bastante la atención una charla que escuché de Owen Zhang, que también, como sabéis, ha estado muchísimo tiempo en el número 1 de la clasificación. Él en una charla decía precisamente lo contrario: think more, try less. Y os cuento una anécdota. Muy al principio me compré un ordenador, un servidor con 2 procesadores, 32 hilos,
256 GB de RAM. Os estoy hablando de hace 5 o 6 años. O sea que cuando 256 GB de RAM era mucha RAM. Hoy en día ya no es tanta RAM, ¿no? Cuando instalé el ordenador dije, bueno, con esto voy a arrasar, porque es que voy a probar todo lo que haya por probar y voy a arrasar. Nunca me ha ido peor en Kaggle que en ese momento, porque el exceso de capacidad y el exceso de recursos hace que no se piense y se pruebe muchas cosas. Y mi experiencia personal es que cuando te vuelves loco probando y probando y probando, al final no sabes hacia dónde quieres ir, ¿no? Sobre todo en esto. Entonces me acordé cuando escuché a Owen Zhang decir lo de think more, try less, y digo, si tuviera que resumir en una frase algo a modo de consejo, sería esta frase. Bueno, vamos a la parte ya más técnica. Cosas importantes. La selección del entorno de validación. Antes de empezar una competición hay que decidir cómo vamos a hacer la validación, porque la validación es fundamental, sobre todo porque si le hacéis demasiado caso a la puntuación en el leaderboard público, al final el riesgo de sobreajuste es enorme. Entonces, lo mejor que se puede y se debe hacer es establecer un entorno de validación que me permita ir viendo si mis ideas van reflejando progresos en el modelo. Fundamentalmente hay 3 tipos de entornos de validación. Uno que es de cross-validación. Todo el mundo sabe lo que es la cross-validación. Hay que tener cierto cuidado con casos en los que hay observaciones relacionadas. Por ejemplo, que haya medidas repetidas de los mismos sujetos, o por ejemplo en una competición que sea ventas de una tienda, pues obviamente las ventas de esa tienda en distintos meses van a estar correlacionadas, con lo cual deberíamos de hacer un reparto en false, de manera que todos los individuos que puedan generar observaciones que estén muy relacionadas entre sí vayan al mismo fold, de manera de que no hagamos un data leak y pasemos información de un fold a otro a través de la correlación que haya entre distintas filas del dataset. Esto es algo que muchas veces se obvia, no se tiene en cuenta, y es la causa fundamental de que la cross-validación no funcione bien. Otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de la cross-validación es la temporalidad, en el sentido de que si los datos son series temporales, si hay una secuencia en el tiempo, la cross-validación puede darnos problemas, porque imaginad que una serie de anuncios, de banners publicitarios van apareciendo a lo largo del tiempo. Si yo hago una cross-validación completamente aleatoria, estoy utilizando información futura que luego, cuando vaya a hacer una predicción en un conjunto test que sea a futuro, no voy a disponer de esa información futura, con lo cual me fallará la cross-validación y obtendré estimaciones demasiado optimistas del error. Bueno, hay otro método que es el bootstrapping. El bootstrapping tiene especial interés en datasets pequeños, porque el bootstrapping no es más que el muestreo con reemplazamiento, y hay por ahí un teorema de Efron que dice que muestreando con reemplazamiento a partir de una muestra podemos reconstruir las características de la población original. Eso precisamente
que es no demasiado intuitivo, que muestreando con reemplazamiento una muestra se pueda reconstruir la población original, precisamente por no ser intuitivo, de ahí viene el nombre de bootstrapping. No he puesto la slide que suelo poner siempre del que se está tirando de los cordones de la bota, porque de ahí viene el nombre, es de una expresión en inglés que viene precisamente a decir de salir volando tirándose de las botas hacia arriba, ¿no? El tema del bootstrapping no se utiliza mucho. Os recomiendo que busquéis ejemplos, busquéis bibliografía y busquéis el teorema de Efron. No vamos a poder entrar en detalle en todo porque no me va a dar tiempo. Así que espero que sirva de guía lo que he planteado por aquí. En el caso de series temporales, importantísimo hacer una validación sobre un hold que esté definido mediante un hard split a futuro, porque si no, no podemos validar una serie temporal. Esto es bastante lógico, pero a veces se olvida. Segundo punto importante, la agregación de resultados. Esto en el mundo real no se utiliza demasiado porque las empresas ya tienen problemas para implantar un modelo, pues mucho más problemas para implantar 2 o implantar 3. Pero en competición es fundamental. Los que sigáis las competiciones de Kaggle habréis visto que prácticamente no hay competición de Kaggle que no se gane mediante un ensamblado de resultados. Hay dos términos que se utilizan como sinónimos. Uno es ensambling y el otro uno es ensambling y el otro término es stacking. De hecho, veréis en multitud de sitios que se utilizan como sinónimos, ¿no? A mí me gusta diferenciarlos y el concepto de ensambling sería utilizar las predicciones de diferentes modelos, representadas ahí por 4 barras de colores, para construir una predicción. Esa predicción, ¿cómo la podemos construir? Pues de muchas maneras. Podemos hacer una combinación lineal de las 4 predicciones o podemos ajustar un modelo sobre esas 4 o 40 predicciones, porque podemos utilizar 40 modelos para hacer luego un ensambling. La característica principal del ensambling es que utilizamos todos los datos en una sola etapa. En una sola etapa, todos los datos del train, conseguimos unas estimaciones y luego todas esas estimaciones las ensamblamos en una predicción final. Y la idea también, para que esto no sobreajuste, es que las predicciones deben ser honestas. ¿A qué llamamos predicciones honestas? Bueno, pues una predicción es honesta si no está contaminada con los datos que se han utilizado para construir el modelo. Por ejemplo, si yo hago un modelo y luego hago la predicción de los datos que he utilizado para hacer ese modelo, evidentemente esas predicciones son extremadamente optimistas, están contaminadas y no son honestas. Si yo hago un modelo por cross-validación y para cada fall utilizo la predicción del modelo construido en el resto de falls, o sea, utilizo lo que se denomina predicciones por cross-validación, esas predicciones son honestas porque no están contaminadas. Cada predicción se hace con un modelo que no utiliza esos datos. Igualmente, las predicciones por out of bag, en un random forest, por ejemplo, en un bootstrapping, también son predicciones honestas. Bien, pues con este tipo de predicciones honestas son con las que se pueden hacer ensambling, porque si utilizamos predicciones que estén contaminadas, el ensambling sobreajustará tremendamente, será completamente inservible. Bien, stacking, ¿a qué llamamos stacking?
El stacking, a diferencia del ensambling, es un proceso a dos niveles. Partimos el conjunto, el train, en dos trozos. En el primer trozo del train, lo que llamamos level 1, ajustamos 4 modelos. Y ahora con esos 4 modelos que veis ahí representados, con las tiras de colores, con esos 4 modelos hacemos las predicciones del segundo trozo, del nivel 2. Esas predicciones, ¿cómo son? Honestas completamente, porque no han intervenido esos datos en la elaboración de los modelos del nivel 1. Y una vez que ya tenemos las predicciones del nivel 2, que son completamente honestas, añadimos las variables originales de los datos del nivel 2, que es lo que está representado ahí en color naranja. Bueno, pues a ese nivel 2, que lo forman ya una serie de variables que son las predicciones de diferentes modelos que he entrenado en el Level 1, más todas las variables originales del segundo trozo del dataset, ahí puedo entrenar cualquier modelo. Puedo entrenar un gradient boosting, puedo entrenar una red neuronal, puedo entrenar un random forest y obtengo una serie de predicciones. Esto es lo que se denominaría stacking. La diferencia con el ensambling es que el ensambling utiliza todos los datos de una vez y luego mezcla, mientras que el stacking hace dos niveles. La idea, que lo leí por ahí, la verdad es que es bastante intuitiva. El stacking es como coger cosas de un armario y subirlas al altillo. El nivel 1 sería el armario y el nivel 2 sería el altillo. Bien, pues ¿qué método usar para la agregación de resultados? Esto es muy, muy importante. La regla de oro es que cuanto más honestas sean las predicciones, más grado de libertad puede tener el método. ¿A qué se llama grado de libertad? Bueno, el grado de libertad es un concepto, como sabéis, originariamente de la física y viene a decirnos, pues, qué capacidad o digamos qué nivel de riesgo de sobreajuste puede tener los datos en este contexto. Si yo, por ejemplo, hago una combinación lineal, eso tiene muy pocos grados de libertad, porque solamente tengo tantos coeficientes como predicciones originales tenga. Si tengo 4 predicciones, tengo 4 coeficientes, tengo 4 grados de libertad. Pero si a esos 4 predicciones le hago un random forest, pues un random forest tiene muchísimos grados de libertad, porque en la propia construcción se pueden ir escogiendo diferentes variables y diferentes puntos de corte, con lo cual eso tiene innumerables grados de libertad. Bien, entonces, por ejemplo, si tenemos predicciones de construcción del modelo, el caso más, digamos, más desfavorable, construir un modelo con un train y hacer la predicción sobre ese mismo train. Bueno, pues esas serían las predicciones de construcción del modelo. Están completamente contaminadas, no son nada honestas. Bueno, pues en ese caso solamente funciona bien las combinaciones lineales. Como queramos meterle cualquier tipo de random forest o cualquier tipo de gradient boosting, sobreajusta muchísimo. Segundo caso, predicciones por cross-validación, predicciones out-of-bag. Son predicciones más honestas, pero con una particularidad. Son honestas en cada false, pero de un false a otro hay trasvase de información. Con lo cual, si hacemos un gradient boosting o una red neuronal sobre predicciones por cross-validación, el ensambling nos vuelve a sobreajustar. Luego, esto nos lleva al tercer punto. Para utilizar modelos complejos, random forest, gradient boosting, redes neuronales, necesitamos hacerlo con predicciones por stacking. En el segundo nivel podemos hacer modelos GAN, modelos generales aditivos. Por ejemplo, el propio paquete GAN de R hace modelos lineales con ajuste de splines y funciona bastante bien en predicciones por cross-validación y por out-of-bag. Y
Trace, que es un caso especial de Random Forest en el cual no se evalúan todos los puntos candidatos de corte, sino que se evalúan un número reducido de puntos seleccionados al azar, pues también tiene menos grados de libertad y, por tanto, funciona bien con predicciones por cross-validación o por out-of-band. Luego, la regla de oro es que hay una relación inversa. Cuanto más honestas o cuanto menos honestas, menos grados de libertad tienen los métodos para hacer el ensamblado y el stacking. La selección de variables. Muchas veces pensamos que como los métodos tienen capacidad de regularización, pues con eso es suficiente, ¿no? Con la regularización que tenemos tanto en los modelos lineales con Ridge y Lasso, o la regularización que se introducen en redes neuronales como el dropout, o la propia regularización que induce en el gradient boosting todos los parámetros que tenemos a nuestra disposición. Con eso es suficiente. Bueno, pues en competición no. En competición, si hay variables que son mero ruido, lo mejor es eliminarlas, ¿no? Como digo, esto sobre todo importante cuando hay poca señal y mucho ruido en el conjunto de datos. 3 cosas a tener en cuenta. Cuidado con los métodos de filtrado. Los métodos de filtrado son métodos que me permiten decidir las variables de una en una si las voy a incluir en el modelo o no, haciendo pues una correlación de Spearman, un TC cuadrado o cualquier otro tipo de prueba básica. Bueno, esto suele funcionar relativamente bien, pero hay casos en los cuales una variable de manera individual no aporta a la variable respuesta, pero cuando la ponemos junto a otra sí que aporta. Entonces, si hacemos un método de filtrado y eliminamos esta variable, estamos eliminando también la posibilidad de que tenga una interacción con otra y esa interacción sí sea importante en el modelo. Entonces, hay veces que no queda más remedio, pero sobre todo en competición hay que tener cuidado con aplicar métodos de filtrado a la ligera. Segundo tema, hay que tener cuidado con los métodos basados en el ajuste del modelo. ¿A qué me refiero con esto? Métodos de selección de variable, método de cálculo de importancia relativa, que por ejemplo tenemos en XGBoost. XGBoost sabéis que nos ofrece una tabla con las importancias relativas de las variables. Random Forest nos ofrece una tabla de la reducción de la entropía, de la reducción de la variabilidad, también en forma de importancia relativa. Caemos en la tentación de utilizar esta tabla y decir que las variables que salen en la parte superior de la tabla son las más importantes para el modelo. Hay que tener cuidado porque estas tablas están calculadas en base a la propia construcción del modelo. Luego, si el modelo ha sobreajustado una variable, esa variable va a aparecer en lo alto de la tabla y no necesariamente esa variable va a ser importante para el modelo. Os recomiendo que hagáis un experimento. En cualquier modelo, añadir una variable aleatoria. Añadís una variable o 2 o 3 aleatorias, hacéis un XGBoost y calculáis la tabla de las importancias relativas y os vais a llevar una tremenda sorpresa, porque casi seguro que las variables aleatorias van a salir muy altas en la tabla. Entonces, hay que tener cuidado con la medición de las importancias relativas. El último punto, métodos basados en permutación. El método basado en permutación para el cálculo de la importancia relativa es original de Leo Breiman, el padre de Random Forest,
Y bueno, no tenemos tiempo para analizarlo en detalle, pero buscáis la referencia y es el método más fiable, el mejor para el cálculo de la importancia relativa, ¿eh? El método basado en permutación. Sintonización de parámetros. Hay algoritmos que tienen infinidad de parámetros y la correcta selección de los parámetros es casi tan importante como la correcta selección de los algoritmos. Yo al principio hacía grid search, que es pues una serie de bucles anidados e ir cambiando en cada bucle un parámetro. Eso es una auténtica locura y realmente no es necesario. Hay por ahí un artículo bastante bueno publicado que dice que Random Search es bastante mejor que Grid Search. En esa gráfica, digamos, es un poco la idea intuitiva. Si hacemos un grid search, el pico óptimo, que es la cima de la montañita verde esa, no la vamos a alcanzar, mientras que si lo hacemos de una manera aleatoria con el mismo número de ejecuciones del algoritmo, pues sí que alcanzamos con mayor probabilidad el óptimo, ¿eh? Entonces, el peor de los escenarios lo podemos tomar con haciendo un random search, nunca un grid search. El estado del arte sería la optimización bayesiana. La optimización bayesiana, en R hay un paquete que se llama R Bayesian Optimization. En los que utilicéis Python, pues conoceréis HyperOpt y hay algún otro paquete por ahí, pero la idea es de la optimización bayesiana es que la curva de respuesta a los parámetros es una curva suficientemente suave como para ser ajustada por un proceso de Gauss, una normal multivariante, y entonces esa normal multivariante se puede utilizar para estimar los puntos óptimos y en un número reducido de 20, de 30 iteraciones se puede calcular un óptimo, si no absoluto, un óptimo relativo de parámetros para optimizar nuestro modelo. Una cosa que hay que tener en cuenta es que hay parámetros más críticos que otros. Por ejemplo, en XGBoost, con mucha diferencia, el parámetro más crítico es la profundidad del árbol. Entonces, hay veces que optimizando la profundidad del árbol en primer lugar y luego dedicándose a optimizar el resto de parámetros, se va mucho más rápido que queriéndolo optimizar todos a la vez. Ingeniería de variables. No obsesionarse con la ingeniería de variables. He visto mucha gente que lo primero que hace es todas las iteraciones, todos los cocientes, todas las restas, y de 30 variables hace 400. Y ahora de esas 400 variables hace un modelo y le calcula la importancia relativa, pero no la de permutación, sino la que te da Random Forest o XGBoost. Con lo cual, lo que se obtiene ahí es una empanada completamente monstruosa, ¿no? Y muchas veces no mejora un modelo original. Hay que tener cuidado con la ingeniería de variables en este sentido. A veces añadir variables no mejora el resultado. Mi recomendación es que utilicéis un procedimiento incremental, que primero hagáis un modelo base y luego se vea si añadiendo ingeniería de variables se mejora o no, porque hay veces que añadiendo todas las iteraciones el modelo no mejora. Sobre todo un modelo basado en árboles como Random Forest, XGBoost, que detecta bastante bien las interacciones. En modelos lineales sí tiene sentido añadir explícitamente interacciones o cocientes de variables, pero en modelos de árboles o en redes neuronales no tiene tanto sentido. Y una última cuestión. Hay veces que tenemos unas variables ruidosas, una respuesta que tiene poca señal, un modelo que tiene poca señal, y
lo que se llama discretización de variables, lo que se denomina bins de variables, funciona relativamente bien. O sea, dividir el continuo de las variables, dividirlo por segmentos, en 32, 64, 128 segmentos. Como sabéis, esta es la técnica que utiliza por defecto la IGBM, que respecto a XGBoost. XGBoost, la técnica por defecto es SAT, utiliza las variables completamente desagregadas, mientras que la IGBM siempre utiliza datos discretizados en 128, 256 bits. Es interesante probar esto, sobre todo, como digo, en conjuntos de datos que tengan poca señal y mucho ruido. Bueno, y metodología. Lo primero que hago cuando tengo un conjunto de datos es un modelo constante, la media. ¿Cuánto predice la media? Es una tontería, pero nos da una referencia, porque es que os vaya a llevar sorpresa. Hay veces que se ajusta un modelo con 200 variables y predice peor que la media. O sea, eso a mí me ha ocurrido, ¿no? Y es triste, porque realmente dice, con 200 variables hago una predicción y es peor que la predicción media. Segundo, pues un modelo base sin preprocesamiento, sin nueva variable, lo más sencillo del mundo. Y vemos cómo mejora este modelo base respecto a la media, ¿eh? Y eso nos da también una medida de si el conjunto de datos tiene mucha señal o tiene poca señal, o tiene mucho ruido, tiene poco ruido. Y la relación entre la predicción de la media y la predicción de un modelo básico, pues me da pistas a ver si voy a tener que hacer discretización de variables, a ver si voy a tener que hacer mucha regularización, si me va a merecer la pena añadir interacciones o no. Simplemente sabiendo cuánto predice la media y cuánto predice un modelo básico. Y luego, pues, ir realizando iteraciones, eliminando y añadiendo variables y sintonizando parámetros de una manera incremental e ir viendo si se va mejorando o no se va mejorando, porque hay veces que añadiendo muchas variables no se mejora el modelo base. Hay veces que ocurre. Bien, por último, crear modelos diferentes para plantear luego el ensamblado o el stacking. Estos modelos diferentes, pues un modelo lineal, un modelo de random forest y un gradient boosting suele ser un trío mágico que funciona bastante bien porque, digamos, no tiene mucha correlación entre los tres, lo cual hace que cuando hagamos el ensamblado o el estacado de los modelos, pues la predicción mejore sustancialmente. Cuanto menos correlación tengan los modelos, mejor oportunidad de mejorar la predicción con un ensamblado tendremos. Y por último, hacer más caso a nuestro error de validación que al leaderboard. Si le hacemos excesivo caso al leaderboard, pues lo que haremos finalmente será sobreajustar el conjunto de datos. Bueno, y aquí terminamos esta primera charla. Sí, pues tenemos un turno ahora de 5 o 10 minutos de preguntas. A ver si os animáis en esta oportunidad que tenemos. ¿Alguien por ahí? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu charla. Yo te quería preguntar así si me podías hablar rápidamente de sinergia de los hiperparámetros. Sinergia. Por ejemplo, has dicho en un XGBoost, pues por ejemplo, la profundidad del árbol es el parámetro que puede ser más importante. Entonces, pues primero optimizar ese y luego buscar otro. Pero puede ser que ese óptimo que has encontrado para la profundidad del árbol con los otros óptimos sea peor que una profundidad del árbol que no es
óptima con los que has empezado inicialmente. No sé si me he explicado muy bien. Sí, te entiendo. Realmente con el resto de parámetros sí puede ocurrir eso. O sea, que haya, digamos, que haya en la superficie haya muchos óptimos locales. Pero con la profundidad no. Normalmente la profundidad es con diferencia el parámetro más importante, de forma que si la profundidad óptima es 6, tú no vas a encontrar ninguna combinación con profundidad 8 y el resto de parámetros que mejore el óptimo local que vas a conseguir con profundidad 6, que entiendo que es por donde iba tu pregunta. Digamos que con la profundidad sí, es tan potente que es el que manda. Ahora, una vez que decidimos la profundidad óptima, el resto de parámetros sí ocurre lo que dices tú. De hecho, si pones con diferentes semillas una optimización bayesiana, te va a llegar a diferentes óptimos que son combinaciones diferentes de parámetros, pero que más o menos te van a dar el mismo nivel de métrica de error. Y son diferentes combinaciones. Si lo piensas, tiene sentido, porque hay parámetros que están relacionados unos con otros. El consample by tree, el consample by node, el número mínimo de observaciones en el nodo final. Todos los parámetros están relacionados. Por ejemplo, el parámetro gamma también está relacionado con el mínimo número en el nodo final, que en el caso de XGBoost no es número de observaciones, sino es suma de lesianos en el nodo final. Pero el parámetro gamma, que va, digamos, controlando si el árbol sigue desplegándose o se corta, son dos formas diferentes de cortar el crecimiento del árbol. Una mediante establecimiento de un mínimo de la suma de los hesianos en los nodos finales y otra pues mediante la mejora relativa a la hora de hacer un split. El primero te lo controla el min ops in node y el segundo te lo controla el gamma. Luego son dos parámetros que están muy, muy, muy relacionados. Luego la respuesta es sí. Se te pueden dar múltiples combinaciones de parámetros que obtengas el mismo resultado, pero con la profundidad no. La profundidad es, digamos, el que manda con muchísima diferencia. Bueno, José Antonio, muchas gracias por la charla que hemos recibido. La verdad es que es muy interesante. Mi pregunta es más emocional más que técnica. Si no he entendido mal, creo que las 3 competiciones iniciales en las que participaste giraban alrededor de la salud, de la medicina. Has comentado que has estado durante 15 años abducido y trabajando muy intensamente en muchas cosas y tal, y que te has tenido que poner al día en muchas herramientas. ¿Qué componente crees que ha tenido en tu éxito en esas 3 primeras competiciones, aunque tuvieras ciertas carencias en cuanto a herramientas, que seguro que las pusiste al día, pero en conocer y en tratar los datos con cierto sentido común? Porque muchas de las cosas que has presentado, al final hay muchos modelos tremendamente complejos, pero yo creo que entender los datos y tu decisión seguramente de participar en esas competiciones y no en cualquier otra, donde esos modelos funcionan igual de bien, pues estaría basada en el conocimiento que tenías, digamos, de ese entorno de los datos médicos, de hospital y demás. Bueno, en principio esa fue la idea, ese fue el plan inicial. Cuando vi una competición de predecir los reingresos hospitalarios, dije, bueno, aunque lleve 15 años sin tocar datos, pero esto lo conozco, ¿no? La decepción fue que los datos estaban totalmente anonimizados, con lo cual, si te dicen V1, V2, V3, V4, ya puede ser datos de hospitales o datos de aeroespaciales, te da igual. Muchos de
los retos que hay en Kaggle, los datos están anonimizados, con lo cual la ventaja competitiva que puedas tener de conocimiento del negocio es muy relativa. Es muy relativa. En el mundo real es otra cosa. Ya si te pones a trabajar para una empresa, ahí sí que puede contar la experiencia o no. Pero en Kaggle, la mayoría, yo recuerdo muy pocos retos que hubiera digamos, unos datos que pudieran ser tratados por un conocimiento experto de alguna manera o darte una ventaja. Luego, en competición prácticamente no te supone demasiada ventaja el conocer un poco el negocio, como se suele decir. A ver, ¿se me oye? Muchas gracias por la charla, muy buena, muy interesante y un gusto tenerte por aquí. Yo te iba a hacer una pregunta sobre el famoso Leaderboard Shake-Up. ¿Has tenido alguna vez una sorpresa desfavorable? O sea, algo que te haya sorprendido de verdad hacia abajo, hacia arriba seguramente sí valías bien, pero hacia abajo. Bueno, hacia abajo no debe haber sido, porque no tengo secuelas, no me acuerdo. Ha habido competiciones que ha habido gente que ha bajado más de 1000 puestos, ¿no? Y tiene traumas. Se acuerdan meses después y traumatiza eso. Incluso recuerdo una que el que iba en segundo lugar terminó, pero muchísimo, de estas de bancos, la del Santander o la del BNP, creo recordar que había, le decían el síndrome del Santander. Bueno, yo así que me haya ido muy hacia abajo, hombre, hay veces que te vas, pero no algo alarmante. Al contrario, pues precisamente en esta de Heritage andaba, creo, por entre los 20 primeros, pero más o menos por ahí. Entonces, cuando se publicó el leaderboard privado y me vi en tercera posición, pues la verdad es que fue una sorpresa. Como te digo, una sorpresa agridulce, porque te quedas como diciendo, por un poquito no me lo he llevado, pero la verdad es que fue una sorpresa agradable en ese sentido. Muchas gracias. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Una pregunta que enlaza un poco con la anterior. ¿Cuánto crees que influye realmente la suerte en quedar entre los 20 primeros, siendo la tercera cifra decimal la que puede decidir ser primero, segundo, tercero? ¿Cuánto crees que afecta realmente la suerte en este tipo de competiciones? Bueno, en algunas más que otras, porque es cierto que ha habido competiciones en las cuales no ya la tercera cifra decimal, sino me acuerdo de alguna que hasta la quinta cifra decimal era prácticamente, había muchísimos empates. Digamos que en ganar o quedar entre los 3 primeros sí que puede influir la suerte mucho. Ya quedar entre los 20 o 25 primeros va influyendo cada vez menos. El tema de los decimales es engañoso porque hay veces que decimos es que una milésima es muy poco. Depende. Hay veces que una milésima luego trasladada a negocio es mucho. Yo que en la empresa hacemos proyectos para el mundo real, he visto como mejoras en un modelo en el cuarto decimal trasladado al negocio supone bastante dinero, y estamos hablando de 10 milésimas en lo que es un modelo. Así que, no sé, en la segunda parte de la charla, en la cual pues voy a comentar la competición de Cyclic Predict Fix y el Response Stacking, pues ahí veremos la importancia de un tercer decimal, por ejemplo. Oye, pues si os parece,
3 minutos de descanso para tomar una cervecita que tenemos. Javier, arriba. hay una pregunta que, Ay, por aquí. Última pregunta, ¿no? Muchas gracias, José Antonio. Yo te conozco por mi profesor Paco, de la Universidad de Granada. Y un placer estar aquí contigo. Tengo 2 preguntas. La primera es, al hacer el ensamble de los algoritmos al final, cuando quieres sacar el último resultado, ¿tienes algún mecanismo para favorecer un algoritmo sobre otro? Como he comentado ahí en la regla de oro, depende de cómo haya construido las predicciones. Si las predicciones son por cross-validación, me gusta bastante utilizar GAN. Los modelos generales aditivos con splines de orden 2, de orden 3, suelen funcionar relativamente bien. Random Forest, Gradient Boosting, incluso Stratriz, no he tenido buenas experiencias con ellos. Esos, como son ya algoritmos que tienen mucho más grado de libertad, que mezclan mucho más los datos, necesitan que las predicciones sean completamente honestas, y eso solamente lo obtenemos para el ensamblado haciendo stacking, o sea, dividiendo el conjunto de datos en 2, entrenando modelos en la primera parte, nos lo llevamos a la segunda parte y ahí hacemos un modelo que ya podemos utilizar lo que queramos. En ese caso, Random Forest o Gradient Boosting incluso puede funcionar bastante bien. Pero cuando las predicciones originales son por cross-validación, a mí me ha funcionado bien GAN. Vale, muchas gracias. Y no sé si puede repetir en 2 minutos, es que no lo entendí muy bien cuando ha hablado sobre riesgo de observaciones relacionadas con el cross-validation. Sí, mira, te lo pongo con un ejemplo. Imagínate que en un dataset, por error, haya filas repetidas y tú coges y repartes en distintos folds y la misma observación la tienes en el fold 1 y en el fold 2. Obviamente, ahí se produce un trasvase de información. Bueno, pues no en ese caso extremo de que haya observaciones repetidas, pero piensa que haya observaciones muy relacionadas entre sí porque sean del mismo cliente, por ejemplo. Si esas observaciones que son del mismo cliente son casi iguales, muy correlacionadas, cada una me las llevo a un fold, el modelo va a aprender indebidamente. Luego lo que tengo que hacer es hacer un reparto en folds, no a nivel de filas, sino a nivel de clientes. Y ahora llevarme todas las filas de cada cliente al mismo fold, para que no haya cruce de información de un fold a otro.